Bueno, muy bien. Uno de los tópicos también muy relevantes en este estudio de la mecánica cuántica son los números complejos. Como estructura matemática bastante relevante para precisamente el entendimiento de la mecánica cuántica. Ahora, por un lado, los números complejos, nosotros en matemáticas sin abordarlo demasiado profundo, nosotros lo definimos simplemente, comúnmente con notación z, igual a una ubicación en el plano complejo x más y, donde recordando el plano complejo, voy a colocarlo en el plano complejo, nosotros lo definimos simplemente aquí x y y. Y pues todos los puntos asociados a este plano complejo lo vamos a expresar por esta variable de aquí, que es z. ¿Vale? Recordando rápidamente las características de los números complejos, sabemos que el conjugado, denotado por z, una línea aquí arriba, o también por z y un asterisco, un supra asterisco, simplemente es cambiar el signo de este, o sea, x menos y. ¿Vale? Por otro lado, también cabe recordar, entre las otras características, que si la queremos de forma polar, aquí sería de forma cartesiana, claro está porque estamos en el plano cartesiano, si la queremos de forma polar, simplemente tenemos que hacer un cambio de coordenadas y decir entonces, aquí digamos para este punto asociado, ¿vale? En este punto que sería un punto, voy a colocar xy, ¿listo? Un punto en el plano cartesiano xy. Entonces para el cambio de coordenadas, por ejemplo, de forma polar, sabemos que lo asociamos a un radio vector desde el marco de referencia, en este caso desde el punto 0, 0, punto inicial, hasta el punto final, y este le asociamos un radio vector r, ¿vale? Y un ángulo dado para este, θ. Así que simplemente asociando esto, podemos tener que, haciendo la descomposición triangular de este caso, tenemos que x sería r coseno de θ, ¿cierto? Sería la componente, y y sería r por seno de θ, sería la componente de acá, el cateto opuesto, y el cateto adyacente sería el x, ¿vale? Teniendo estas dos, si las reemplazamos aquí en esta ecuación de y, pues lo que tendríamos sería que z, señalarla, esta de aquí, sería z igual a r por coseno de θ más i por r por seno de θ. Podemos ver claramente que el r lo podemos factorizar, o sea que z sería igual a r factor de coseno de θ más i seno de θ. Uy, lo siento. Seno de θ. ¿Correcto? O sea que podemos decir, en este caso, que de hecho, si recordamos la identidad de Euler, vamos a colocarla aquí rápidamente, la identidad de Euler tiene esta forma donde, al descomponerla en factores trigonométricos, la tenemos de esta forma. Esa sería la identidad de Euler general para ángulos θ, y de hecho podemos notar que efectivamente esta ecuación que está aquí la podemos ver aquí dentro de mi función, de mi número complejo en forma polar. O sea que podríamos reescribir de forma polar simplemente que z sería igual a r por la identidad de Euler, en este caso de mi variable θ. Y esa sería la escritura en forma polar de los números complejos, en este caso. O sea que la podemos reescribir de forma cartesiana de esta manera y de forma polar de esta manera. Así que tendríamos estas dos. Bien, por otro lado, cabe resaltar como otra de las propiedades que si nosotros multiplicamos un número complejo por su conjugado,
pueden hacer el procedimiento de multiplicar en forma polar o en forma cartesiana, de multiplicar estos dos, vamos a obtener como resultado siempre la magnitud del número complejo al cuadrado. Y eso va a ser de gran relevancia, de hecho, para el entendimiento de la mecánica cuántica. Entonces, al tener el complejo, la norma del complejo al cuadrado, sería lo mismo que decir coger el número complejo y multiplicarle su complejo conjugado, o sea, este, ¿vale? En forma cartesiana o en forma polar también respectivamente. Lo cual, de hecho, de forma polar sería z conjugado igual a r coseno de teta menos i seno de teta, que sería el conjugado de la forma polar. Simplemente lo que se hace es cambiar el signo negativo. Si se dan cuenta, para la forma cartesiana es cambiar el signo negativo, para la forma trigonométrica también es cambiar el signo por un signo negativo ya. Eso realmente es todo. Cabe resaltar como apunte, recordando de hecho como solución o propuesta de solución a las ecuaciones de onda, por ejemplo, unidimensional. Voy a hacerlo, por ejemplo, unidimensional. Veremos bien, vamos a colocar aquí una X, una Y, perdón. Entonces sería, digamos, segunda derivada parcial de Y respecto a X al cuadrado. Y esto va a ser igual a el inverso de la velocidad de propagación de la onda respecto a una función y el tiempo al cuadrado. ¿Vale? O sea que esa sería la ecuación de onda unidimensional de la forma estándar, ¿no? Y pues la pregunta siempre al desarrollar este tipo de ecuaciones es precisamente encontrar la solución, ¿cierto? Encontrar mi función y. ¿A cuánto equivaldrá mi función y? Que depende de x y de t. Sería una función en este caso multivariada que depende de dos variables, x y t. Entonces la pregunta siempre que se realiza es precisamente cuál es la solución a esta ecuación de onda y se tienen varias propuestas, ¿vale? Pero pues aquí realmente se hace la aclaración respecto a que una de estas propuestas precisamente va a ser una función asociada a esta forma de números complejos. O sea, ¿a qué hago referencia con esto? Que nosotros podemos denominar, digamos, como solución a la ecuación de onda, en este caso unidimensional, podemos colocarla, por ejemplo, en términos de un tipo, por ejemplo, de esta forma polar de los números complejos. Por ejemplo, vamos a colocar una constante a, ¿vale? Una constante a. Y digamos que vamos a colocarle entonces Euler a la i. Aquí nosotros en la forma polar colocaríamos el teta, ¿cierto? Pero pues de hecho en este caso para las ecuaciones de onda siempre se coloca estos estas denominadas expresiones que están aquí, en donde este número k hace referencia al número de onda, que va a ser bastante particular. Está claro, esta es la posición espacial, ¿cierto? El espacio como tal, la coordenada espacial de esta ecuación de onda. Esta sería la frecuencia angular, y este, claro está, pues sería ya el tiempo, ¿no? Entonces aquí tendríamos la parte del espacio, aquí tendríamos la parte del tiempo, y esto todo asociado precisamente al comportamiento ondulatorio, ¿vale? O sea que, en otras palabras, lo que podríamos decir es que podríamos expresar una función, digamos, de la forma, expandiendo esta parte de esa expresión en forma de identidad de Euler, sería A por coseno, factor de coseno, de kx menos omega t, kx menos omega t, y eso sería más y por el seno, lo siento, por el seno de kx menos omega t. O sea que en otras palabras lo que estamos diciendo es que podemos utilizar este tipo de expresiones para precisamente solucionar este tipo de ecuaciones de onda. Precisamente vamos para allá con referente al comportamiento ondulatorio de la materia, porque utilizando este tipo de desarrollos podemos prácticamente que encontrar un tipo de estructura bastante similar.
Cabe resaltar que esta constante pues, habría que encontrarla precisamente de esta ecuación diferencial. Si quieren por el momento vamos a omitirla, una constante A. La omitimos y dejamos esa expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros cogiéramos esa expresión de aquí como solución de la ecuación de onda y la reemplazábamos en la respectiva solución, pues tendríamos que encontrar efectivamente que esto pues debería ser una equivalencia, ¿no? Así que cabe resaltar esta parte. O sea que este comportamiento de la ecuación de onda referente a los números complejos parece tener una vinculación bastante importante y de hecho va a ser bastante relevante con el estudio de la mecánica cuántica. Cabe resaltar que en este caso para los números complejos, esta parte, si se dan cuenta que aparece una i, este es el denominado número imaginario, ¿cierto? Que es igual al raíz cuadrada de menos 1. Este sería el número imaginario, ¿vale? Entonces eso quiere decir que para los números complejos siempre va a haber una parte de la expresión matemática que va a hacer referencia a los números reales, a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces esta parte x sería la parte real y la parte imaginaria es de hecho la que la acompaña el número i, ¿vale? Y en la forma polar también, claro está, aquí tendríamos una parte real y tendríamos por este lado su parte imaginaria. O sea, la parte imaginaria sería el seno de teta, la parte real sería coseno de teta. La parte real en coordenadas cartesianas sería x y la parte imaginaria en coordenadas cartesianas sería y. Entonces, para que se tenga en cuenta, claro está. Así que en el siguiente video abordaríamos específicamente cómo tratar este problema, digamos, o más bien qué tipo de interpretación le podríamos dar a precisamente esta propuesta de solución. A esta propuesta que de hecho va a tener casi que el carácter, digámoslo, entendible de cómo se comporta la materia de manera ondulatoria, entendiendo prácticamente esta ecuación de aquí, tal vez de forma gráfica, un poco más superficial, pero pues se abordaría en profundidad para entender qué es lo que pasaría o cómo se vería esto gráficamente.